Vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 1. El libro de Génesis, capítulo 1. Porque antes que podamos estudiar acerca del esposo y el padre, nosotros necesitamos saber lo que es el hombre y el propósito del hombre. Es muy importante. Y por supuesto vamos a encontrar el ejemplo perfecto solo en la persona de Jesús, en Él. Pero vamos a empezar en el libro de Génesis con el relato de la creación, capítulo 1, vamos a empezar en versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, algo muy importante aquí: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Señoree. Esa es la palabra importante. Por supuesto, podemos tener solamente en este texto 7 diferentes sermones, pero no tenemos tiempo para cubrir todo lo que se encuentra en este texto. Lo que solamente quiero que vean en este texto es el propósito del hombre desde el comienzo y hasta ahora y hasta el fin del mundo. El propósito del hombre es avanzar el reino de Dios por toda la tierra. Adán caminaba sobre la tierra casi como un rey, pero un rey bajo la autoridad de Dios. Él tenía que reinar, pero no conforme a su propia voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. El hombre en el día de hoy, el hombre cristiano, tiene el mismo propósito. ¿Por qué existimos? Para avanzar el reino de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Aquí nosotros podemos encontrar la razón por la cual la mayoría de los hombres está vacío. Aún los hombres cristianos, muchos están totalmente vacíos. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a este propósito único, este propósito más importante. Nosotros vivimos, respiramos. ¿Por qué? ¿Para qué? Simplemente para avanzar el reino de Dios en la tierra, para cumplir la voluntad de Dios. Muchos en el día de hoy, por ejemplo, un joven, ¿no? Está creciendo en casa, va al colegio, y cuando tiene más o menos 15, 17 años, le preguntan, ¿no? Los padres le preguntan: ¿qué quieres hacer con tu vida? No es una pregunta bíblica. ¿Qué quiere Dios hacer con tu vida? Joven, ¿has discernido la voluntad de Dios con respecto a lo que Él quiere hacer contigo? Nosotros no debemos ir a la universidad simplemente porque queremos ir a la universidad. No debemos mudarnos a otro país simplemente porque tenemos el deseo de hacerlo. Aunque Dios puede muchas veces hablar y dirigirnos a través de nuestros deseos, el propósito más grande no es seguir nuestros deseos, sino la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quieres de mí? Y no solamente en las cuestiones grandes de la vida, en cada cosa de la vida. Una de las razones por las cuales respeto, no estoy de acuerdo siempre con ellos, pero respeto los puritanos. Y ellos, de verdad, deseaban someter cada aspecto de su vida a la palabra de Dios. Antes en la historia, los incrédulos y aún los religiosos se burlaban de los bautistas. ¿Por qué? Decían de ellos: estos son fanáticos porque están buscando someter cada aspecto de su vida a la palabra de Dios. Ojalá que fuera así. Ojalá que todos nosotros, ¿no?, fuéramos así.
Pero no es un cristianismo radical, es un cristianismo básico. Como cristianos, nosotros debemos vivir para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Y la única forma de conocer su voluntad es por medio de renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver una verdad muy importante. No puedes ser hombre. No eres hombre. Y especialmente no eres hombre de Dios. A menos que estés renovando tu mente en la palabra de Dios como una práctica diaria. A menos que tu corazón esté entregado a cumplir la voluntad de Dios, aun cuando contradiga tu voluntad. Amén. ¿Hay hombres por acá? Hay hombres que se han dedicado, se han entregado a cumplir la voluntad de Dios. Y no solamente cumplir la voluntad de Dios con respecto a nuestra vida. Porque podemos ver algo aquí más amplio, ¿no? Cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Adán era gobernador de peces y aves y las bestias. Pero nosotros, ¿cómo debemos avanzar el reino de Dios en el día de hoy? Por medio de vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestra propia vida, en la familia, en la iglesia. Y Jesús nos ha declarado que avanzamos el reino de Dios por medio de predicar el evangelio a toda criatura en todos los países. Cada miembro en esta iglesia debe dedicarse a cumplir la voluntad de Dios en estas áreas de la vida personal, la familia, la iglesia, el trabajo y todo para avanzar el reino de Dios a través de toda la tierra. Ahora vamos a ver el ejemplo perfecto de un hombre. Vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 6. Aquí podemos ver el corazón del único hombre perfecto. Si es hijo de Dios, Dios el Hijo, Dios encarnado, aquí tenemos Dios en la carne, pero a la vez es hombre. Y Él es nuestro ejemplo de lo que debe ser un hombre. ¿Cómo debemos portarnos nosotros? Y aquí en versículo 9 y 10 podemos ver el corazón del hombre perfecto. El estándar por el cual los demás hombres serán juzgados. El estándar al cual debemos buscar conformarnos. Él dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mira, varias veces nosotros sabemos que aún los niños se acercaban a Jesús, ¿no? Él era un hombre lleno de amor y compasión, pero también habla a veces de que los hombres tenían miedo de acercarse a Él. Mirando solamente su cara, uno podía ver muchas veces lo que estaba dentro del corazón de Jesús. Por ejemplo, cuando Él iba a Jerusalén a morir, Él había fijado, su cara, su mirada en Jerusalén. Estaba caminando a Jerusalén y nadie podía cambiar la dirección que Él había tomado. Nadie.
Cuando uno miraba la cara de Jesús, cuando uno miraba su vida, uno podía ver lo que encontramos aquí en esta oración. Un hombre totalmente dedicado a ¿qué? Que el nombre de Dios sea santificado. ¿Qué significa? Literalmente que el nombre de Dios sea separado. La raíz indica que el nombre de Dios sea cortado y separado de lo demás. La pasión de Jesús era de que Dios su Padre tenga preeminencia sobre todo. La supremacía de Dios en todo era su deseo. La cosa que motivaba a Jesús más que ninguna otra cosa era este deseo, ¿no? Cuando él caminaba y él veía la religión vacía del pueblo, él hasta se enojaba. ¿Por qué? En el templo Dios no se glorificaba. En las sinagogas Dios no se glorificaba. Entre los paganos Dios no se glorificaba. Y el anhelo más grande de su vida era glorificar a Dios y trabajar para que Dios sea glorificado en cada lugar. Aquí encontramos el motivo para evangelismo, misiones y todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, la razón por la cual vivimos es que Dios sea glorificado. No solamente a través de nuestra vida, sino a través del mundo. Del mundo. Cada cerro, cada río, cada hombre, cada obra, cada acto, cada familia, cada niño, que Dios sea glorificado, que Dios tenga la preeminencia, el primero. Hay un ministerio en Estados Unidos que se llama simplemente Yo soy segundo. ¿Qué significa qué? Hay uno que es primero y no lo soy. El que es primero es Dios. Y podemos ver, hermanos, por todo el mundo, que en los corazones de los hombres, en el gobierno de los hombres, en la familia de los hombres, básicamente Dios no se ve primero, ni se ve. Un hombre verdadero, no importa si es pastor o ingeniero, o policía, o doctor, o carpintero, su deseo más grande debe ser que Dios sea santificado. Ahora, hombres, ustedes pueden estar conmigo hoy día diciendo amén, amén, amén. Pero no es una reprensión. Me es una reprensión. Predicando en ese momento, yo no puedo decirte que siempre, 100% mi deseo es que Dios sea glorificado en todo. Muchas veces, demasiado, estoy pensando en mí, mis necesidades, mis problemas. Yo. Pero Cristo no era así. Mira, hombre, el problema más grande que tú tienes es el problema más grande que yo tengo. Pensamos demasiado en nosotros. Pensamos demasiado en nuestros planes. Nosotros deseamos una vida no cómoda, sin dificultades, sin problemas. Una vida normal que no nos cueste mucho. Pero hermanos, no debe ser así. Nosotros, si queremos ser hombres verdaderos, debemos imitar el único hombre verdadero, el Señor Jesucristo. Estudiar su vida, orar para que Dios nos dé los mismos deseos que Él tenía siempre, porque Él siempre estaba haciendo la voluntad de su Padre. Dice aquí,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Probablemente, estando en esta iglesia, siendo quizás miembro de esta iglesia, has escuchado de las necesidades que hay en el mundo, no solamente en China o Irak, sino también en Miraflores y Barranco. Tantos lugares donde personas no están sometiéndose al reino de Dios. ¿Y sabe qué? Lo que es muy triste. Mayormente las mujeres en la iglesia se preocupan más por la extensión del reino de Dios que los hombres. De hecho, viernes yo estuve con un grupo de lingüistas, como 20 lingüistas, jóvenes totalmente, de verdad, dedicados a llevar el evangelio a las tribus más lejanas. Como 18 mujeres y 2 jóvenes. En la historia de las misiones que encontramos, muchas veces las mujeres iban a lugares para predicar el evangelio, lugares muy peligrosos porque no había ningún hombre suficientemente valiente que quería ir. En el día de hoy, en nuestra misión, nosotros tenemos 2 misioneras en Indonesia que trabajan en un lugar tan peligroso que ningún pastor quiere ir aún para visitarlas. Una de las evidencias de que Dios está juzgando a una cultura es que no hay hombres. No hay hombres. Y las mujeres lideren. Muchas veces pensamos, el problema es evangelismo, el problema es evangelismo. Sí, pero el problema es evangelismo, pero hay una raíz aún más profunda de este problema. No hay hombres imitando a Jesús, dedicados a ser como Jesús y servir como Jesús. Ahora, les voy a mostrar cómo esta verdad afecta la familia, la relación entre esposos. Ustedes han leído y quizás vamos a tener tiempo para enseñar que la Biblia dice que la mujer debe someterse a su esposo. Es una verdad bíblica, no se puede evitarla, se encuentra en las Escrituras, en varios lugares. Pero hombres, miren, una mujer que quiere dedicarse al Señor, que quiere ser obediente al Señor, ella lee que debe someterse a su esposo. Y ella mira a su esposo. Y es un hombre de 35 años que se porta como un joven de 14 años. Un hombre inmaduro. Un hombre que solamente piensa en sí mismo. Solamente piensa en sus hobbies. Salir a jugar fútbol, estar con sus amigos, caminar en la calle, divertirse. Y la mujer lo mira y casi dentro de su corazón crece amargura, porque ella dice, ¿y yo tengo que someterme a este? Un jovencito de 40 años que no me discipula, que no discipula a mis hijos, que siempre está en la calle, no solamente para trabajar, sino también para estar con sus amigos, divirtiéndose, jugando. De verdad, la mujer, la Escritura dice que ella debe someterse a su esposo, pero a veces el esposo vive de tal manera que llega a ser tan difícil para la mujer someterse. Y ella crece con amargura en su corazón por causa de su esposo. Ahora,
Ahora vamos a ver otro ejemplo. Una mujer de Dios mira las Escrituras donde dice que ella debe someterse a su esposo. Y ella mira a su esposo y hay un hombre ahí, totalmente entregado a Cristo, que tiene el corazón de Cristo como se ve en Mateo capítulo 6. Un hombre que no piensa en sí mismo. Un hombre que se ha sacrificado muchas veces a través de la historia de su vida por la causa de Cristo. Un hombre que sirve a Cristo. Y la mujer dice, claro, yo puedo someterme a un hombre así. Pero cuidado, mujeres, porque algunos de ustedes sí tienen hombres así y todavía les es difícil someterse. Porque también las mujeres tienen problemas con el pecado. Tienen problemas con la obediencia, pero es otro sermón. Ahora estamos hablando de los hombres. Pero hay un problema. Cuando hablo de la dedicación de un hombre a Cristo, a veces los hombres, especialmente los pastores y los misioneros y los jóvenes que quieren entrar en el ministerio, muchas veces malentienden lo que la Escritura está diciendo. Porque muchas veces por causa del ministerio el hogar ha sido destruido. ¿Cómo? Una mujer está ahí mirando a su esposo y de verdad es un hombre totalmente entregado a Cristo, pero no conforme a las Escrituras. Es obediente a lo que sabe, pero la información que tiene en su cabeza está equivocada. ¿Cuál es el problema? Él cree que para ser totalmente dedicado a Cristo, él tiene que descuidar a su familia. Él tiene que sacrificar su familia por causa de la obra. Es una mentira, quizás una de las mentiras más grandes en el ministerio. Algo que necesitamos entender. Somos evangélicos, somos cristianos. En la teología católica, quizás no en teoría, pero en práctica sí. El cristiano vive en dos mundos, el reino de Dios y el reino secular. El reino de Dios consiste de la iglesia, oración, evangelismo, leyendo la Biblia, haciendo buenas obras. Y el mundo secular, la familia, el trabajo. Pero lo que tenemos aquí no es bíblico. En el reino de Dios, para el cristiano, el reino de Dios es todo. Para el cristiano, el reino de Dios es todo. No solamente la iglesia, no solamente leer la Biblia, no solamente orar, sino también la vida familiar y el trabajo. Nosotros necesitamos entender que nosotros estamos dentro del reino de Dios y todo lo que hacemos se encuentra dentro del reino de Dios. Entonces necesito reconocer, conforme a Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es perfecta. Y si soy hombre, entonces Dios me ha dado reglas, mandamientos con respecto a la iglesia, con respecto al evangelismo, con respecto a la necesidad de leer la Biblia y orar. Pero también Dios me ha dado mandamientos con respecto a la esposa, con respecto a los niños. Y yo tengo que ser un hombre completo que obedece al Señor en todos sus mandamientos. El hombre que dice que va a descuidar a su familia o sacrificar su familia por causa de la obra es un hombre que no entiende la voluntad de Dios ni el reino de Dios. No puedes cumplir la voluntad de Dios en un aspecto de tu vida por medio de desobedecer a Dios en otro aspecto de tu vida. Mira, cuando yo era joven, predicador, misionero, yo podía
ministrar 24 horas al día, prácticamente. ¿Por qué? Muchos mandamientos en las Escrituras me eran muertos. Los mandamientos con respecto a cómo un esposo debe tratar a su esposa no tenían nada que ver conmigo. Los mandamientos con respecto a los niños no tenían nada que ver conmigo. Yo estaba libre, hermanos. Y yo podía usar mi tiempo para otras cosas. Pero el día que me casé, los mandamientos que me eran muertos, ¿qué pasó? Ahora tienen vida. Ahora tienen algo que ver conmigo. Entonces yo tengo que balancear mi vida. Dios me ha dado mandamientos con respecto a la obra y debo cumplirlos. Pero ahora también se han despertado varios mandamientos con respecto a la esposa y yo tengo que obedecerlos. Pero Él no me ha dado más horas que 24. Entonces tengo que aprender que con sabiduría a cumplir todos los mandamientos de Dios. Pablo, vamos a salir esta noche a predicar en la calle. Pero no he pasado tiempo con mi esposa 2 semanas. Quizás, ¿cuál es la cosa más bíblica? Quizás estar con mi esposa, pasando tiempo, orando juntos, leyendo la Biblia, o simplemente un almuerzo, o salir una cita. Como un hombre de Dios, yo tengo que ser un hombre completo, que no menosprecie ningún mandamiento de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, ¿debemos ser hombres totalmente entregados a la obra? No. ¿Debemos ser hombres totalmente entregados a la familia? No. ¿Debemos ser hombres totalmente entregados a los niños? No. Debemos ser hombres totalmente entregados a la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y yo sé, hermanos, es difícil, pero es necesario porque según 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1, si un hombre no maneja bien su familia, ni puede ser pastor. No puede ser anciano. Ahora, vamos al libro de Efesios. Capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Podemos ver en estos 2 versículos una enseñanza sobre el sometimiento bíblico. En el día de hoy, la idea de sometimiento es algo que mayormente se menosprecia. Porque personas piensan, si yo me someto a otra persona, significa que llego a ser esclavo o que la otra persona es mejor que yo. Para refutar esta idea errónea, lo único que tengo que hacer es enseñar sobre la Trinidad. Nosotros sabemos que la doctrina ortodoxa y cristiana dice que el Hijo es igual al Padre, pero el Hijo se sometió al Padre. Sometiéndose al Padre, ¿llegó a ser algo menos que Dios? Si tú dices sí, es herejía. Nosotros podemos ver aún en la Trinidad, el Padre manda, el Hijo va. Y en la encarnación tenemos el Hijo sometiéndose constantemente a la voluntad del Padre, pero todavía es Dios. Entonces podemos ver que el sometimiento no es una cosa fea o mala. No menosprecia
a la persona. Es algo que podemos ver aún en la vida de Jesucristo. Cada uno de nosotros, el hombre y la mujer, nosotros tenemos diferentes papeles o roles que Dios nos ha dado para cumplir. Es lo mismo en la iglesia, podemos verlo. ¿Todos son pastores? Si el pastor es pastor, ¿significa que es mejor que los demás? ¿O más importante a Dios que los demás? ¿Es lo que significa? Absolutamente no. Entonces podemos ver por toda la creación una idea de sometimiento, no solamente en la Trinidad, sino también en la creación mismo. Mira, Él va a hablar aquí en diferentes lugares. Él habla en versículo 21 acerca de la iglesia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En la iglesia debemos someternos los unos a los otros. Y aunque los ancianos dirijan la iglesia de una forma, también si un joven se acerca al anciano con una reprensión, debe escuchar. Especialmente si el joven está hablando, dando honor al anciano, si está hablando con respeto. El anciano debe escuchar. Porque aún los mayores en la fe, los más eruditos en la fe cristiana, también deben someterse a los más nuevos en la fe cristiana. Y ver si lo que tienen que decir es verdad. Entonces podemos ver en la iglesia sometimiento mutuo. También nosotros podemos ver en capítulo 6, hablando de los niños. Los niños deben someterse a sus padres. Podemos ver también que los esclavos, pero en nuestro contexto, los que tienen empleo, deben someterse a los que son las autoridades, los gerentes. Si voy a trabajar en una compañía, todos saben que voy a seguir lo que los gerentes me mandan. Yo voy a obedecer lo que ellos demanden de mí. También podemos ver en Romanos 13 que los ciudadanos, ¿qué deben hacer? Deben someterse al gobierno. Entonces podemos ver en cada nivel de la sociedad una idea de sometimiento. Ahora, nosotros muchas veces pensamos mal de sometimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres que tienen autoridad abusan su autoridad. Pero todavía la Biblia enseña sometimiento. Ahora, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Hermanos, hermanas, esta no es una sugerencia, no es una sugerencia. Siempre cuando enseño algo así, o yo estoy enseñando con respecto a los hijos y cómo deben someterse a sus padres, siempre me pregunta, pero debo someterme a mi padre si mi padre me dice que debo poner una bomba ahí en el edificio del gobierno y matar a todos. Y siempre yo pregunto, ¿y cuándo es la última vez que tu padre pidió algo así de ti? No, mire, siempre estamos buscando una manera de salir, de nuestras responsabilidades y no someternos a la voluntad de Dios. Por supuesto sabemos que si hay un hombre muy abusivo, haciendo daño a su esposa, especialmente dentro de la iglesia, muy abusivo con sus hijos, la hermana debe venir a los pastores y los pastores deben actuar. No estamos diciendo que una mujer debe estar en una familia sufriendo como una esclava o una persona torturada. Por supuesto no. Pero en una familia más o menos normal, donde el esposo no es Hitler o Mussolini, o un monstruo que debe estar en la cárcel, generalmente, en una familia, en un hogar cristiano, el hombre debe ser cabeza.
y la mujer debe someterse. ¿Pero qué significa? Mira, mi consejero, el consejero más grande en mi vida, no es un consejero, es una consejera. Es mi esposa. En mi vida, la persona más cercana a mí es mi esposa. La persona más importante a mí es mi esposa. Entonces, cuando la Biblia enseña que yo tengo autoridad en mi familia, no significa que simplemente yo tomo decisiones sin hablar con nadie. No significa que yo haga simplemente lo que quiero sin consultar a mi esposa. No, nosotros somos uno. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión, y no estoy hablando de si voy a comprar pollo o ceviche, pero cuando yo estoy hablando de algo importante en mi vida, debemos mudarnos, debo entrar en otro empleo, debemos comprar un carro. ¿Qué debemos hacer con nuestros niños con respecto a sus estudios? Cosas importantes en la familia. Yo voy a hablar con mi esposa primero. Y si ella está de acuerdo conmigo, está bien. Es una afirmación muy fuerte. Pero si ella no está de acuerdo conmigo, ¿qué debo hacer? Yo debo decir simplemente, bueno, gracias, pero no tienes razón y voy a hacer lo que quiero. No. ¿Significa que yo voy a decir, bueno, mi esposa dice otra cosa, entonces vamos a hacer lo que mi esposa dice? No. Entonces, ¿qué? Significa que para mí es como una luz roja. Si puedo demorar, no voy a tomar la decisión. Yo voy a esperar. Yo voy a orar con ella más. Yo voy a hablar con ella más. Vamos a buscar otras personas, autoridades, ancianos en la iglesia, buscando consejos de ellos. Y voy a esperar hasta que nosotros estemos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si tenemos que tomar la decisión y nosotros no estamos de acuerdo? Entonces, con bastante humildad y temor, es mi responsabilidad tomar la decisión. Y si es una buena decisión, no debo ir a mi esposa diciendo, ¿ya ves? Y si me equivoco, mi esposa no debe venir a mí diciendo, ¿ya ves? Hermanas, ¿quieren ustedes matar a sus esposos? ¿De verdad? ¿Destruirlos? Entonces, simplemente ustedes deben andar todos los días diciendo, ¿ya ves? Yo te dije. ¿Recuerdas? Te equivocaste. ¿Cuándo? Hace 25 años, ¿recuerdas? No, hermanas, nos reímos, pero hay muchos hombres que andan no como hombres por causa de sus esposas, que nunca, como el elefante, nunca se olvidan de los errores del esposo, nunca. Y con su boca, con su lengua, ella prácticamente ha matado a su esposo. Hermana, tú tienes bastante poder. Tú puedes ser un instrumento de transformación en la vida de tu esposo. No por medio de instruirle todos los días, no por medio de quejarte todos los días, no por medio de hacerle recordar sus errores todos los días, no, por medio de honrarle y respetarle. Pero vamos a hablar de esto después. Hermanos, ¿ustedes quieren saber de verdad lo que significa tener autoridad en la casa?
significa que nosotros hemos ganado el privilegio de acostarnos todas las noches cansados, porque usamos nuestra autoridad para la gloria de Dios y el beneficio de nuestra esposa y nuestros hijos. Solamente significa que tenemos más responsabilidad, más trabajo y no más privilegios. Recuerden la autoridad de Cristo, sabiendo que tenía toda autoridad. Lavó los pies de los apóstoles. Cuando un hombre de verdad sabe lo que es la autoridad bíblica, él usa su autoridad para el beneficio de su esposa y para el beneficio de su familia. Así es. Es difícil ser hombre. Muy difícil. Es sacrificador ser hombre. No simplemente porque tenemos que salir y trabajar en la calle o en un mundo muy difícil. No, las responsabilidades que nosotros tenemos con respecto a nuestra esposa y con respecto a nuestros hijos. En la mayoría de las familias, la madre es el centro de la familia. Creo que es una de las razones por las cuales María ha llegado a tener tanta importancia en los hogares de Latinoamérica. Pero en la Biblia, el centro de la familia es el esposo, el hombre. El hombre. Vamos a seguir. Dice en versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ya hemos explicado esta frase, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, hay solamente un Salvador. Hay solamente un nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces yo no quiero que nadie escuche este sermón y luego intente torcer mis palabras. Pero el hombre de una forma debe ser como Cristo, en que debe ser la cabeza de su familia. De la misma manera, de una forma muy limitada, el hombre es como salvador de su esposa. No con respecto a la redención eterna, no con respecto a sus pecados, no tuerzcan mis palabras. Pero el esposo debe vivir de tal manera que él sea un instrumento de bendición en la vida de su esposa, que su esposa prospere bíblicamente por causa de su relación, la relación de ella con él. La salvación se encuentra en las Escrituras en 3 tiempos, ¿no es cierto? Fuimos salvados, justificación. Ahora estamos siendo salvados, santificación. Y un día seremos salvos, glorificación. En esta parte de santificación, el esposo debe ser por lo menos un instrumento en las manos de Dios, un instrumento útil para la transformación de la esposa.
No solo por medio de enseñar a su esposa, sino principalmente por medio de ser un ejemplo a su esposa de lo que es un Salvador. Les voy a enseñar algo que un hombre me enseñó hace como 2 años. Todas las esposas de pastores van a saber exactamente lo que estoy diciendo. Y todos los pastores se van a reír, me imagino. Vamos a decir que estoy en Jordania o Egipto, predicando a la iglesia, no sé, subterránea, la iglesia escondida, ¿no? Porque hay persecución. Y de verdad, te da miedo. Entonces estoy allí 2 semanas predicando, ¿no? Predicando, testificando, predicando. Entonces el Señor de verdad ha hecho cosas muy hermosas. Personas han recibido a Cristo, la iglesia ha prosperado. Yo subo al avión rumbo a casa. El gran guerrero de Jehová vuelve a casa. Y en su mente, él está pensando, cuando toco el timbre de la casa, mi esposa va a abrir la puerta y decir, el gran guerrero ha vuelto a la casa, y ella va a abrazarme, besarme, los niños tirando flores y todo, ¿no? Ya, tu comida, tu cama. No es lo que pasa. Después de 2 semanas, porque me casé con una peruana, después de 2 semanas el gran guerrero toca el timbre y su esposa abre la puerta, y cuando una peruana, cuando su cabeza comienza a moverse así, tú sabes que lo mejor que puedes hacer es correr a los cerros y esconderte. Ella abre la puerta. Voy a matar. Tú, 2 semanas de vacaciones en el Medio Oriente. Yo estoy aquí con estos niños. Mira, entra ahora, mata a todos. Con humo saliendo y todo lo demás. No, por supuesto, es pura ficción. Mi esposa nunca actúa así. Porque quiero vivir otro día. Pero ustedes saben cómo es. No, es como... Hermanos, un pastor muy anciano me dijo, Pablo, nuestras esposas, mayormente, él dijo, yo sé que mi esposa, y yo he visto tu esposa, son mujeres de Dios, aman al Señor. Pero como cualquier otro cristiano imperfecto, van a tener tiempos cuando ya no responden como deben. Todos nosotros somos así. Entonces, ¿qué está pasando? Él me dijo, el Señor está obrando. ¿Sí? Sí, el Señor está obrando. El Señor le podría haber dado la gracia suficiente para recibirte en la puerta, ¿no? Con gozo y alegría. Entonces, ¿por qué llegó a la puerta así? Para tu santificación, Pablo, y para la santificación de ella. Pablo, Dios te está dando una oportunidad de mostrar a tu esposa cómo Cristo responde al pecado en la vida de su pueblo. El Señor te está dando una oportunidad de demostrar a tu esposa gracia, misericordia, perdón. Y cuando tú reaccionas así, tú le has predicado el Evangelio. Tú le has predicado el Evangelio. Le has mostrado a Cristo. Pero cuando tú respondes como un hombre egoísta, que nadie está pensando en mí,
pobre yo, has destruido, has anulado tu oportunidad de enseñar el Evangelio. Tu esposa prospera en la fe más por causa de ti o menos por causa de ti. Ella está más animada por causa de ti en las cosas de Dios o menos animada. ¿Ves, hermanos? Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Que ella esté creciendo por causa de su relación con nosotros. Que ella es más fuerte por causa de su relación con su esposo. Dice en versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso no significa que tiene que someterse a todo lo que el marido diga, porque el marido puede decirle que haga algo que es ilegal. La idea aquí es, en cada área de la vida, el esposo tiene autoridad. Hermanas, muchas veces tú estás en casa y tu esposo está en la calle trabajando o enseñando, predicando. Entonces tú comienzas a pensar que en el hogar tú tienes autoridad, porque tú siempre estás en casa, tú siempre estás con los niños. Entonces tú tienes autoridad en estas áreas. No. El hombre debe aprender a delegar, pero lo que hay que entender es, él también tiene autoridad con los niños. Él también tiene autoridad en la casa. Él también tiene autoridad en la cocina. Quizás estás pensando, entonces él puede preparar su propia comida. No, tú puedes arrepentirte. De nuevo, voy a decir algo que siempre digo, porque me da bastante miedo. El hecho que el hombre es cabeza en su familia es una doctrina bíblica. Muchas veces esta doctrina bíblica ha sido usada por hombres ignobles para manipular y oprimir a sus esposas y a sus hijos. Entonces, la autoridad solamente se maneja bien con hombres conformes, por hombres conformes a Cristo. Y voy a intentar insultarte. Si eres un hombre legalista, que no tiene autoridad casi en ningún lugar, entonces en tu hogar eres como un tirano, por lo menos puedes tener autoridad sobre tu mujer. Es algo, no sé, patético. Pero hay muchos hombres así, muchos. Entonces a veces ni quiero predicar sobre esta doctrina porque yo sé que siempre hay hombres que quieren torcer aún las palabras de Dios para manipular y oprimir a otros. Hermanos, nosotros un día vamos a ser juzgados los que tienen autoridad. Ustedes han leído en el libro de Santiago que los que enseñan van a ser juzgados de una forma más severa. Cualquier persona que tiene autoridad, los gobernadores, van a ser juzgados con más severidad. Los esposos y
los padres van a ser juzgados con más severidad. Autoridad no es algo que de verdad debes buscar. Es algo que debes tomar con bastante miedo, porque serás juzgado. Usamos la autoridad para bendecir a nuestra esposa, para bendecir a nuestros hijos. Ahora, dice, aquí es la respuesta, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mujer dice, tengo que someterme. Y yo digo, sí, pero yo tengo que morir. Sí, pero yo tengo que morir. Yo tengo que morir a mí mismo. A mí mismo. Pero no es exactamente lo que Cristo enseñaba. ¿No es esto exactamente lo que Él enseñaba? El que haya su vida, la va a perder. El que pierde su vida. Aquí es el problema. Nosotros pensamos que estos versículos solamente tienen algo que ver con la obra misionera, ¿no? Ya voy a perder la vida y voy a servir a Cristo en África. No, hermanos, es perder la vida en cada área de la vida. Aun si tenemos un jefe en nuestro trabajo que es un hombre, es un monstruo, está demandando tantas cosas, es un hombre injusto, tenemos que morir a nosotros mismos y servir. Aunque personas nos atacan y atacan y atacan, tenemos que morir. Queremos defendernos, queremos pelear, queremos mostrar a todos que estamos bien. Quizás el Señor está usando esas cosas para conformarnos a la imagen de Cristo. Duele, pero la muerte es algo que toca cada área de la vida. Y el problema más grande en los hogares es que nadie quiere morir. Todos vienen con sus demandas. Es cierto, nos gusta cuando dicen de nosotros que somos siervos, pero no nos gusta cuando nos tratan como siervos. Tiene que morir a sí mismo. Mira, la mayordomía más grande que has recibido del Señor, hermano, no es el ministerio, es tu esposa. Ella es una persona, una hija de Dios. Yo tengo una hija, la amo. Yo moriría 1000 veces por ella. Yo pelearía contra un ejército. Si yo puedo amar a mi hija siendo malo, la Escritura dice, ¿cuánto más Dios ama a su hija? Si yo tengo un negocio bien grande y tú trabajas para mí y no haces un buen trabajo porque eres joven y no sabes lo que estás haciendo, yo voy a tener misericordia de ti. Yo voy a darte algunos años más, te voy a enseñar, entrenar. Pero si tú eres el vendedor más grande que tengo y toda mi compañía depende de ti, pero yo descubro que estás maltratando a mi hija, que es tu esposa, yo no voy a tener misericordia, porque mi hija es más importante que el negocio. Y la hija de Dios es más importante que tu ministerio. Y si quieres entrar en el juicio de Dios, si quieres entrar en una pelea con el Señor, solamente tienes que descuidar tu responsabilidad como esposo. Recuerden lo que Pedro dice en 1 de Pedro. Dios ni está escuchando a las oraciones de algunos de ustedes, hombres, por causa de su tratamiento con sus esposas.
Debemos tomar este ministerio en serio. Ahora llegamos a una parte muy importante, porque en ese momento quizás las mujeres están diciendo, ¿no? Yo veo a algunos de ustedes, ya ve, escucha. Estás diciendo a tu esposo, escucha bien, ya ve. Mira lo que la Biblia está diciendo. No, tú debes hacer todo por mí. Tú debes vivir para mí. Dame la tarjeta de crédito, quiero ir de compras. Porque tienes que entregarte todo a mí, ¿no? No, hermana. Aquí es donde vemos dos cosas. Autoridad y la voluntad de Dios. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para darle todo lo que quiera. No, porque la iglesia a veces puede, no, hasta portarse como carnalmente. Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Qué significa? Que todas las decisiones que tomamos en casa como hombres es para la santificación de nuestra casa, para la santificación de nuestras esposas y nuestros hijos. De nuevo, hay que tener cuidado porque hay hombres legalistas que simplemente piensan que la vida cristiana es una vida ética o moral, con regla tras regla tras regla, y mayormente son reglas negativas, diciendo solamente no, 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 no. Y con su religión ellos destruyen el gozo en el hogar. Santificación es más que obediencia. Es un estilo de vida. Santificación tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Ve? Entonces, el hombre debe vivir de tal manera para crear un ambiente espiritual en su hogar que refleja el fruto del Espíritu Santo, no solamente legalismo, sino el fruto del Espíritu Santo. Hombre, escúchame, el hombre determina de una forma toda la actitud de la casa. Vamos a decir que, que hay una familia, porque existe una familia, la mamá está ahí, los hijos están allí. La mamá es muy buena gente, es una mujer de Dios, es una mujer gozosa y feliz, y de verdad ama a sus hijos, y de verdad ama a sus hijos, está tratando de hacer lo mejor con ellos. Y cuando ellos están allí a solas, el hogar es un lugar seguro, es un lugar de luz, un hogar de luz, de gozo, de amor, hasta que el padre regresa a la casa. Y ahí, seriedad, conflicto, reglas, enojo, quejas. Debe ser al revés. Como autoridad en la casa. La casa, cuando el papá no está, sí, debe haber luz y gozo y alegría, pero la luz y alegría debe aumentarse cuando el papá llega a casa. De verdad.
de verdad. ¿Qué significa? Mira, hombre, ¿tú tienes problemas? Es lo que significa ser hombre. Bueno, mi esposa, somos uno y ella es mi mejor consejero. Pero algo que ustedes tienen que entender, muchas veces yo tengo que dejar todos mis problemas en la oficina. Hay cosas que como hombre yo tengo que llevar y sufrir a solas. Y a veces cuando llego a mi casa, antes de bajar del carro, antes de entrar en la puerta, yo tengo que sentarme allí, yo tengo que orar. Tenemos problemas en África, tenemos problemas acá, tenemos ataques por acá, un montón de cosas que me está pasando para tumbarme y yo tengo que dejar todo en el carro para que pueda entrar en la casa. Este mundo no es un mundo seguro, ¿te das cuenta? Es un mundo lleno de conflicto, inseguridad, temores. Nosotros como hombres tenemos la responsabilidad de crear por lo menos un lugar, nuestro hogar, donde la mujer puede estar allí tranquila, donde los niños pueden estar allí con seguridad. Y no debemos entrar en la casa llevando sobre nosotros y en la cara todos los problemas del mundo. ¿Quieres ser autoridad? Entonces simplemente debes pensar en las autoridades, aún en el mundo. Un presidente. No importa si estás de acuerdo con él o no, un presidente de cualquier país, si es un presidente noble, él sube para hablar con toda la nación. Él sabe, hay tantos problemas, la economía, guerra, un montón de cosas, pero él no puede pararse ahí y hablar de todos esos problemas al pueblo. Todos sus temores, todas sus necesidades. Él no puede hablar de él y la carga y todo lo demás. No, él tiene que pararse allí fuerte. Él tiene que sufrir esos problemas a solas muchas veces. Nosotros también como hombres muchas veces. Eso no significa que no debemos compartir con nuestra esposa cuando hay problemas. Pero necesitamos tener bastante cuidado. Es lo que significa ser hombre. A veces en el hogar la mujer es la persona más fuerte. No debe ser así. De nuevo, es una de las razones por las cuales yo creo que María tiene tanta importancia. Porque los niños en un hogar, el papá no está, pero mamá está. Tienen miedo de papá, pero mamá los protege. Cuando tienen problemas no van a su padre, van a su madre. ¿Pueden ver cómo nuestro comportamiento aún puede hacer daño al Evangelio? Hermanos, lo que falta en la iglesia, hombres. Pero no hombres machistas, tampoco hombres femeninos. Hombres conformes a la imagen de Jesucristo. Ahora, dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, ¿qué significa este texto? Muchos piensan que significa que hay que tener un estudio bíblico con la esposa. En este contexto, la mayoría de los eruditos, estudiosos, y yo estoy de acuerdo con ellos, este lavamiento del agua por la palabra es el lavamiento del Evangelio mismo. Por supuesto, debemos discipular a nuestras esposas, debemos enseñarles la Biblia, por supuesto. Pero aquí significa más que simplemente un estudio bíblico o que tú vas a pasar por un catecismo con tu familia.
Significa que con tus enseñanzas, con tu vida, con tus palabras, tú estás lavando a tu esposa, tu ejemplo, lavando a tu esposa en el Evangelio, es lo que significa. Es una diferencia muy grande, ¿no crees? Cualquier hombre legalista, amargo, sin amor, puede llevar a cabo un estudio bíblico. Pero lavar a tu esposa con el Evangelio, por medio de no solamente tus enseñanzas, sino cada palabra que sale de tu boca, es otra cosa. Es otra cosa. Con la vida. Cuando personas, no importa dónde estoy en el mundo, cuando personas me preguntan, ¿cómo podemos orar por ti? Yo siempre digo, ora para que yo sea un esposo bíblico. ¿Por qué, Pablo? Porque de verdad es la cosa más difícil que hay. No porque la esposa es difícil, sino porque es difícil amar las personas más cercanas. Una vez un joven se me acercó y me dijo, quiero ser misionero en China. ¿De verdad? Sí, quiero ser misionero en China. ¿Por qué? Yo amo a los chinos, yo quiero ser misionero en China. Y después de escuchar lo mismo como una hora, yo le dije, ¿tú sabes por qué amas a los chinos tanto? Él dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque tú no conoces a ningún chino. No estoy diciendo que los chinos, es difícil amar a los chinos. Lo que estoy diciendo es muy fácil amar a una persona que vive 10,000 kilómetros de ti. Lo que es difícil es amar a la persona a tu lado. ¿No es cierto? A veces una persona escucha a otra persona predicando y dice, es hombre de Dios. Tú no sabes. Tienes que ver su comportamiento. Especialmente con su esposa y con sus hijos. Ahí vas a ver si es hombre de Dios. Porque me es muy fácil ser amable con ustedes, pero amable con las personas que siempre están conmigo. Dice, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si un hombre viene a mí después de 5 años, 10 años y dice, mi esposa no me gusta. No como un hombre dijo una vez, tengo 5 esposas y no me gustan. En otro país. Mira, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo has invertido en tu esposa? Mis hijos no me gustan. ¿Cuánto tiempo has invertido en tus hijos? Una buena pregunta, ¿no crees? Nosotros queremos, ¿no? Que ellos sean de tal forma, pero no invertimos nada para que sean como queremos. ¿Cuánto tiempo has invertido en tu esposa? Porque dice de Cristo, dice que Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin, su propósito, de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Cuando Cristo nos salva, no somos una iglesia gloriosa, somos pecadores, viles, sucios. El Señor nos amó cuando no éramos dignos
de amor. Y tú dices, pero yo no la amo porque ella no me ama a mí. ¿Qué dice Primera de San Juan? Nosotros la iglesia, amamos a Cristo, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esposo, si tú estás esperando para que ella te ame, entonces tu hogar va a ser siempre una pelea, un hogar de oscuridad. Es el amor de Dios que me motiva a amar a Dios. De la misma forma, tiene que ser el amor del esposo que motive el amor de la esposa hacia el esposo. Tiene que ser. ¿Tú recuerdas? ¿Recuerdas? Tú querías ser líder, ¿no? Tú querías ser autoridad. Ahora estás aprendiendo lo que significa. ¿Tú quieres que ella sea no una mujer de Dios? Tienes que invertir en su vida y en la vida de tus hijos. En la vida de tus hijos. Mayormente, porque aquí en Perú casi todos mandan y quizás tienen que mandar a sus hijos a un colegio privado o un colegio público. 8 horas por ahí cada día. Tus hijos están siendo formados por ideas que son totalmente contrarias a lo que crees. Y luego regresan a la casa, televisión, películas, amigos que también no son de Dios, no hablan de la palabra de Dios. Y luego tú casi no inviertes nada en tus hijos. Y luego te quejas diciendo, ¿por qué mis hijos son así? ¿Ves? Hermanos, si vamos a ser bíblicos, entonces tenemos que conformar nuestras vidas a las Escrituras. Vamos a seguir un poco más. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, también, como también Cristo a la iglesia. Ustedes probablemente han escuchado una interpretación de la enseñanza de Jesús, donde Jesús dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces los psicólogos hasta usan este texto diciendo, si no has aprendido a amar a ti mismo, no puedes amar a otros. La interpretación es pésima. Cristo no está diciendo que tienes que aprender a amarte a ti mismo antes que puedes amar a otros. Cristo está diciendo, mira, tú nunca has tenido un problema con amarte a ti mismo. Tú te amas muy bien. Tienes que aprender a amar a otros. Es tu problema. Es tu problema. Mira, un hombre salta de un puente y se suicida. Y dentro de su bolsillo hay una carta que dice, nunca aprendí a amarme, no puedo vivir más. Es una mentira. Su problema no es que no se ame a sí mismo. Su problema es que se ame a sí mismo más que todos los demás. Él ama a sí mismo
o ama a Dios, ama a sí mismo. ¿Por qué? No ha tomado en cuenta la voluntad de Dios para nada. Él ha tomado una decisión de hacer lo que él quería. ¿Ama a su esposa o a sí mismo? Ama a sí mismo, porque él ha dejado a su esposa sin ayuda y con un corazón roto. Ama a sí mismo, ama a sus hijos, ama a sí mismo porque ha abandonado a sus hijos y ellos tienen que sufrir toda la vida sin padre. No, el problema del hombre no es que nunca haya aprendido a amarse a sí mismo. El problema del hombre es que se ama más que a todos los demás. Hermanos, nuestro problema más grande es que nosotros nos amemos demasiado. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas mirándote en el espejo? Tengo otra pregunta. ¿Qué porcentaje de tus pensamientos son acerca de ti? Mayormente nos miramos a nosotros mismos, mayormente pensamos en nosotros mismos, mayormente estamos buscando nuestro propio bienestar, viviendo al contrario a las palabras y las enseñanzas de Jesucristo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Hay una enfermedad, no sé lo que se llama, pero hay una enfermedad en que los hombres tratan de destruirse, hasta comerse. Pero personas que viven así se meten en un manicomio. Se dicen de ellos que son enfermos mentales. La Biblia está diciendo lo mismo con respecto a un hombre que no ama a su esposa. Es como un enfermo mental, porque está haciendo daño a sí mismo. Cuando nosotros nos casamos, llegamos a ser unos. No es simplemente poesía romántica para el día de la boda. Es una verdad bíblica. Llegamos a ser uno. Si tú siempre estás atacando a tu esposa o esposo, tú siempre estás atacando a tu marido, eres como un enfermo mental, comiéndote a ti mismo. Es lo que las Escrituras enseñan. Debemos ver la gravedad de nuestros ataques, el uno contra el otro. Versículo 29 básicamente está diciendo, nadie sano aborreció jamás a su propio cuerpo. Solamente una persona con grandes problemas mentales. De la misma forma, cuando nosotros nos atacamos el uno al otro entre el matrimonio, estamos portándonos como personas que deben estar en un manicomio. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, también, como también Cristo a la iglesia. Mira, sustenta y cuida. Es una parte de lo que significa salvar. Tú sustentas y cuidas. La idea aquí es una idea de ternura, de preocupación, de amor, de gentileza, casi como una madre con su bebé. Así el esposo debe ser con su esposa. Sustenta, no solamente sustenta económica, sustenta espiritual, sustenta emocional. Un esposo que siempre está animando, no destruyendo. Pero es lo mismo con las mujeres.
Yo conozco a mujeres que cada vez su esposo dice algo, ellos contradicen. Y hasta enfrente de otras personas. Cada cosa que él dice, ella dice no, dice otra cosa. Si el letrero dice pare, ella dice no, vete. Así es. Hay una pregunta filosófica que siempre el primer año de la universidad, tienes que discutir si un árbol cae en el bosque y nadie está, ¿hace un ruido? Es una pregunta, ¿no? Pero en el día de hoy, a veces yo pregunto, si el hombre habla o da su opinión y su esposa no está, ¿todavía está equivocado? Porque hay tantas mujeres que siempre están contradiciendo a su marido. Pero nosotros debemos vivir en una relación en que estemos animándonos los unos a los otros, edificando. Ahora, dice sustenta. Muchos hombres piensan, bueno, no, yo trabajo fuera en la calle, yo siempre ya traigo el dinero, estoy sosteniendo a mi familia, he hecho mi trabajo. No, has hecho una parte de tu trabajo. Es cierto que debes trabajar para proveer las necesidades de tu familia, pero a la vez y aún más tienes que trabajar para suplir las necesidades espirituales de tu familia. Mira, tus hijos van a estar contigo solamente, ¿qué? 18 años, por ahí. Los primeros 3 años no pueden leer, no pueden escuchar bien. Mira, tienes solamente una ventana muy pequeña en la cual puedes ministrar a tus hijos y a tu familia. Tienes que darte cuenta que todo este mundo pasa y lo único que tiene importancia es que la familia conozca a Cristo. Entonces no puedes decirme que tu trabajo principal es ganar dinero. Tu trabajo principal es dirigir a tu familia en la voluntad de Dios. Tu trabajo principal es ser un ejemplo de Cristo en frente de tu esposa y de tus hijos. Algunos padres, mira, padres, algunos ellos siempre están llevando a tus hijos, a sus hijos a diferentes cursos de fútbol o ballet, no a sus hijas, a otras cosas para que aprendan a jugar fútbol. O a diferentes colegios para que un día vayan a la universidad y saquen un buen empleo. Y nunca piensen en lo importante. ¿Qué importa si tu hijo gane todo el mundo y pierde su alma en el infierno? Nuestra responsabilidad más grande es proveer lo espiritual para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Dice, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Hombre, mi mamá ya falleció hace como 5 años, está con el Señor. Cuando ella vivía en la tierra, yo la amaba, yo me preocupaba por ella. Yo le ayudaba, pero ella no era la mujer número 1 en mi vida. La mujer número 1 en mi vida es mi esposa. Hay muchos hombres que nunca han aprendido esta verdad y destruyen a sus matrimonios.
Hay solamente una mujer en mi casa, es mi esposa. Amamos, debemos amar a nuestras madres y si es necesario debemos cuidarlas, sustentarlas, otras cosas. Pero la persona que tiene más importancia en la familia es la madre, no la mamá. La Biblia dice que vas a dejar a tu madre y a tu padre y vas a unirte a tu esposa. Hay muchas mujeres que han causado bastante daño en las familias de sus hijos. ¿Tienen la culpa? Sí, pero la mayor culpa tiene el esposo. Has salido de una familia para crear una familia nueva, con nueva autoridad. La autoridad no es tu papá. Hombre, tú eres la autoridad bajo la voluntad de Cristo. La mujer más importante en tu vida, hombre, no es tu madre. Es tu esposa. ¿No es cierto que varios hombres pueden estar aquí, ahí fuera en el parque, sábado, tomando, vamos a decir? Y si un hombre, mira cómo es, mira cuán torcida es la cultura. El hombre está allí con un montón de amigos, están tomando, el hombre es casado. Pero el hombre comienza a jactarse de cómo él tiene una mujer en Lince, una mujer por Barranco, una mujer por acá. ¿Y qué hacen sus amigos? Su nombre, ¿no? Su nombre. Pero si el mismo hombre maltrata a su mamá, aún sus amigos están enojados con él. Significa, en la cultura muchas veces la madre tiene más importancia que la esposa y no debe ser así. Puedes tener varias mujeres y todavía eres un hombre más o menos no bueno, un macho, un hombre. Pero si no cuidas bien a tu madre, eres un desgraciado. Yo te digo que debes cuidar a tu madre, pero si no eres fiel a tu esposa, si ella como persona no tiene preeminencia en tu vida, no estás caminando bíblicamente. No estás caminando bíblicamente. Y, ojo, y vamos a enseñar quizás la semana que viene, no sé, pero ojo, hombres, y este es un problema, una lucha en mi propia vida, que los hijos no deben tener primer lugar en el hogar. La madre, tu esposa, debe ser la persona más importante en tu vida. De hecho, la bendición más grande, hombre, que tú puedes dar a tus hijos es amar a su madre. Porque tú puedes mostrar un montón de amor hacia tus hijos, pero si siempre estás peleando con su madre, los niños no van a tener seguridad. Pero si tus niños, si ven el amor que tienes para su mamá, de ellos van a ser niños felices, seguros. Un día un amigo mío, un peruano, predicó un sermón muy peligroso. Era el Día de la Madre. Y él predicó lo siguiente: muchas mujeres se jactan diciendo, soy una buena madre. Y él dijo, no eres una buena madre si no eres una buena esposa. Hombres que dicen, soy un buen padre. No eres un buen padre.
si no eres un buen esposo. No se puede separar las dos cosas. Si este sermón si Dios te ha hablado a través de este sermón, entonces por favor, los que escuchan no son bendecidos, sino los que apliquen, que obedecen. Y yo sé que es una lucha obedecer. Todos nosotros cometemos muchas fallas. La vida cristiana es difícil, pero ahora sabes que hay un camino correcto por el cual debes caminar. Si hoy día estás aquí y no conoces a Cristo, entonces no puedes cumplir lo que se encuentra en la Escritura con respecto a la familia. No puedes. No puedes agradar a Dios. No puedes salvarte por medio de tus obras. Si tu familia está destrozada y no eres cristiano, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y creer en Cristo. Tienes que reconciliarte con Dios por medio de la fe en Él. Solo Cristo. Mira, una vez un hombre estaba predicando sobre el matrimonio y alguien le dijo: lo que has predicado está en contra de nuestra cultura, y lo que has predicado de Proverbios 31 está en contra de nuestra cultura. Y su respuesta fue: todo lo que se encuentra en la Escritura está en contra de todas las culturas de todos los hombres. Y ninguna persona puede llevar a cabo lo que se encuentra en la Escritura sin que renazca por medio del poder del Espíritu Santo, sin que sea creyente, lleno del Espíritu Santo, autorizado por Cristo y su palabra. Si esta tarde no conoces a Cristo, hoy día puede ser tu día de salvación. No salgas de acá. La parábola que Jesús habló acerca de Satanás esperando para llevar la semilla. Es cierto, muchos de ustedes ahora mismo quizás están preocupados, no solamente por su hogar, sino preocupados por su alma. Pero después de terminar el culto, vas a salir y antes que salgas por la puerta, te vas a olvidar todo lo que has escuchado. Hoy día, este momento es el momento para ser salvo. Confía en el Señor Jesucristo, clama a Él. Y si necesitas más explicación, por favor, después del culto, estamos aquí. Puedes hablar con nosotros, puedes hablar conmigo, con los pastores y los demás que son creyentes, y ustedes saben que son creyentes. Si estamos hablando con una persona afligida que quiere ser salvo, por favor, no interrumpan. Lo más importante es que nadie salga de aquí hoy día sin conocer a Cristo. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos llenes, Señor, del Espíritu Santo, para que podamos llevar a cabo, Señor, los mandamientos que se encuentran acá. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo,